Hola, buenas tardes. Es el jueves 6 de agosto del 2020. Estamos en las actualidades de la ciencia y en esta ocasión a mí me gustaría compartirles una actualidad que me llama mucho la atención porque simultáneamente o casi simultáneamente en tres revistas muy importantes en el campo científico de las ciencias químico-biológicas se publicaron tres estudios que tienen que ver con la relación íntima que se establece entre la microbiota de un organismo y su sistema nervioso. Sabemos ya desde hace mucho tiempo en el campo de la biología que la microbiota forma una parte esencial de cada organismo al grado de que podemos llamarlos como prácticamente simbiontes. Y entonces sabrán ustedes o recordarán ustedes que los biólogos manejamos la teoría de que la existencia de organismos actualmente se explica a partir de relaciones simbióticas que se han perdurado a lo largo de las etapas geológicas o de las eras geológicas. Sin embargo, en estos tres estudios encontramos, mediante diversos diseños experimentales, que la microbiota entérica, es decir, la que vive en el intestino, puede modular no solamente la respuesta endógena de un organismo, sino también la capacidad de respuesta de su sistema nervioso. Y con ello modular también su conducta, lo cual me parece dentro de esta sesión lo más relevante. Entonces, voy a compartirles, a presentarles tres estudios que utilizan diferentes organismos para proporcionar evidencia al respecto. El primero de ellos está aquí su título, apareció en la revista Nature con los datos de la fecha que ustedes pueden ver ahí. Y en este los científicos utilizan un organismo modelo que es muy común ya en biología, que es el gusano, el nemátodo Cenorhabditis elegans. Aquí les presento unas imágenes de este gusano. Es realmente un gusano muy pequeño, a tal grado que incluso puede cultivarse en cajas de Petri y tener así colonias de este organismo para estudiar su conducta en el laboratorio. En la diapositiva de abajo quiero mostrarles que una imagen de la sección anterior de este organismo para enfatizarles la existencia de un circuito neuronal que tiene que ver precisamente con las taxias químicas que establece este organismo, es decir, las taxias que le permiten orientarse hacia o alejarse de sustancias ya sean nutritivas o repelentes respectivamente. Y tenemos un ganglio cerebroide que tiene dos ganglios, perdón por la redundancia, que controlan la conducta ya sea de aversión, que es alejarse de una sustancia, o de taxia positiva hacia una sustancia química. Y el diseño experimental que estos científicos manejan es muy sencillo. En cajas de Petri, en las que ponen un medio de cultivo mezclado con bacterias, crecen a Cenorhabditis en diferentes cepas bacterianas. Aquí esta es una cepa de E. coli normal, común y corriente, y esta es la cepa de una bacteria del género Providencia, que va a ser interesante posteriormente para decirles en qué consiste el hallazgo de este estudio. Y la prueba que hacen ellos es la siguiente: en las orillas de la caja de Petri ponen un alcohol, que es el octanol, como pueden ustedes ver en la pantalla en las gráficas, y entonces miden si el organismo, si el nemátodo se aleja o se acerca al octanol. Y normalmente el octanol es una sustancia repelente para Cenorhabditis. Sin embargo, cuando crecen a este gusano en la bacteria Providencia, entonces miden los niveles de quimiotaxia positiva hacia el octanol y encuentran de manera muy interesante que los organismos que están creciendo en estas bacterias Providencia muestran una preferencia hacia el octanol, a diferencia de los organismos que crecen en la bacteria Escherichia coli. Cuando prueban diferentes cepas bacterianas para hacer el medio de cultivo del nemátodo, entonces se dan cuenta que específicamente es la bacteria Providencia, aquí señalada con los círculos morados, la que provoca que haya un cambio de una quimiotaxia negativa hacia una quimiotaxia positiva. Y entonces, ese es el primer hallazgo interesante. Después, ellos lo que quieren demostrar es que son precisamente las bacterias vivas las que propician esta quimiotaxia positiva. Y entonces, en lugar de poner el medio de cultivo con las bacterias vivas, primero matan a las bacterias
y después hacen el medio de cultivo y se dan cuenta que las bacterias muertas de providencia dejan de cambiar de manera positiva la quimiotaxia de Xenorabitis, mientras que las vivas siguen provocando que el gusano tenga una atracción hacia el octanol. Entonces, concluyen ellos que seguramente el nematodo está comiéndose a las bacterias y precisamente eso es lo que muestran en el siguiente experimento. Aquí tienen una fotografía del tracto digestivo de Xenorabitis en la cual mediante un colorante fluorescente marcan a las bacterias. Y cuando Xenorabitis crece en Escherichia coli, el gusano digiere por completo a las bacterias de tal manera que no podemos verlas en el tracto digestivo. Sin embargo, cuando está creciendo sobre la bacteria Providencia, podemos detectar que hay aquí estos puntos de color rojo fluorescente que indican que las bacterias, pese a estar ingeridas por el gusano, permanecen vivas. Y para demostrarlo eso incluso más evidentemente, entonces toman a los gusanos nemátodos, sacan el contenido intestinal y a partir del contenido intestinal cultivan a las bacterias y se dan cuenta que efectivamente las bacterias que estaban en Xenorabitis permanecían vivas porque pueden formar colonias, como se puede ver aquí a partir de la cantidad de colonias obtenidas de estos extractos intestinales. Entonces, la bacteria provoca este cambio en la conducta del nemátodo y para lograrlo la bacteria permanece viva dentro del tracto digestivo. Entonces, el siguiente experimento que estos investigadores hacen, les recuerdo aquí el circuito neuronal que propicia la aversión o la quimiotaxia positiva en el segmento anterior de Xenorabitis. Resulta que esta ruta neuronal utiliza un neurotransmisor que se conoce como octopamina. Aquí les presento en esta serie de fórmulas químicas cuál es la ruta de síntesis de la octopamina y empieza con una molécula que se conoce como tiramina, después por la acción de una enzima que se llama tirosina descarboxilasa, se produce la tiramina y a partir de la tiramina, mediante la acción de la enzima TBH, esta tiramina se convierte en octopamina. Y lo que hacen estos investigadores encuentran que los gusanos que tienen siempre la actividad de la enzima TBH, que son las columnas en morado, presentan siempre la quimiotaxia positiva hacia el octanol. Entonces, sin lugar a dudas, está ocurriendo precisamente el metabolismo que da lugar a la octopamina en este gusano. Mediante otros diseños experimentales en los cuales combinan precisamente diferentes cepas mutantes del nemátodo, se dan cuenta que cuando el nemátodo carece de la enzima TBH, entonces el cambio en la preferencia ya no ocurre. Y tampoco cuando el gusano carece de una proteína receptora que se conoce como el receptor de octopamina. Así que lo que ellos proponen es que está ocurriendo lo siguiente. Cuando el nemátodo crece en las bacterias del género Providencia, está incorporando la tiramina que producen las bacterias que permanecen vivas en un tracto digestivo. Una vez que la tiramina se incorpora al gusano, entonces la enzima tiramina betohidroxilasa, que es la TBH, transforma a la tiramina en octopamina y esta octopamina funciona como neurotransmisor para inhibir el circuito aversivo y ahora el gusano prefiere el octanol en lugar de rechazarlo. Así que aquí tenemos el primer estudio en el cual se demuestra que el simbionte está produciendo un precursor de un neurotransmisor que finalmente es el que modula la respuesta del gusano Xenorabitis para cambiar su taxia de ser aversiva hacia una taxia positiva hacia el octanol. Así que entonces la microbiota está modulando perfectamente en este sentido el comportamiento del gusano. En otro estudio, también apareció publicado en la revista Nature, un grupo de investigadores utiliza a la microbiota, estudia la microbiota de los ratones. En este caso, los ratones, bueno, no traje una fotografía de ratones, pero espero que todo el mundo sabe cómo son. Aquí estoy presentándoles el sistema nervioso periférico del ratón para enfatizarles que existe una conexión simpática del sistema nervioso periférico directamente hacia el intestino, hacia el tracto intestinal. Y para demostrar que esta ruta es
eficiente en el sentido de transmitir señales, lo que hacen los investigadores es inyectar una sustancia fluorescente en el tracto digestivo de los ratones y luego ver las neuronas que se marcan en el sistema nervioso simpático. Inyectan diferentes regiones, inyectan el duodeno del intestino, el ilium y el colon. Y luego ven las neuronas que se marcan en el ganglio mesentérico, en el ganglio de la raíz dorsal de la médula y en el ganglio nodoso que está a la altura del tallo cerebral. Y en cada una de las regiones encuentran que la sustancia fluorescente inyectada en el tracto digestivo se transporta hacia los ganglios y marca a las neuronas allí, demostrando que hay una conexión aferente entre el intestino y el sistema nervioso periférico, lo cual ustedes esperarían que fuera el caso. Sin embargo, lo interesante de esto es que cuando este grupo de investigadores utiliza a ratones que carecen de flora intestinal mediante manipulaciones en el laboratorio, entonces se dan cuenta que las neuronas que normalmente están marcadas, con esta sustancia fluorescente, empiezan a expresar una proteína que se conoce como CFOS, que es, para decirlo en términos concretos y rápidos, es una proteína que indica actividad neuronal. Entonces, quiere decir que cuando los ratones crecen sin bacterias, estas neuronas empiezan a activarse de alguna manera. Y lo que muestran en estas diapositivas es precisamente la cantidad de neuronas que se activan una vez que eliminan a la flora bacteriana del tracto intestinal. Y hacen una técnica para determinar cuáles son los genes que se expresan en estas neuronas y encuentran una serie de genes que tienen que ver con la transmisión sináptica, en particular con la transmisión sináptica mediada por el receptor, el aminoácido glutámico y sus receptores, que son todas estas columnas en rojo. Aquí simplemente las barras están indicando un aumento en la expresión del receptor de glutámico, del transportador de ácido glutámico y de otras proteínas involucradas en la transmisión sináptica. Entonces, la conclusión hasta el momento es cuando se depleta al intestino de las bacterias, hay una respuesta en la activación de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso parasimpático, que es lo que estamos viendo en estas diapositivas, pero ahora con otro método experimental. Ellos lo que hacen es ahora inhibir selectivamente, primero utilizar animales que carecen de bacterias y después recuperar la función, inhibir esa activación del sistema nervioso mediante selectivamente diferentes cepas bacterianas como Clostridium, Bacillus fragilis y así por el estilo. Es decir, en animales que no tienen bacterias hay una activación del sistema nervioso simpático. Cuando introducen bacterias, entonces esa activación se reprime por completo. Y lo que es más interesante es que cuando aplican un cóctel de antibióticos en animales normales, también tienen esa activación del sistema nervioso simpático. Eso querría decir entonces que ya sea que el animal carece por completo de una flora intestinal o que se reprime a su flora intestinal mediante un tratamiento de antibióticos, la activación del sistema nervioso se ve incrementada. Y demuestran eso también ahora con la activación de la proteína FOS, ahora demostrada por métodos fluorescentes, y lo que encuentran es que exactamente las neuronas que están inervando al tracto digestivo son las mismas que se prenden cuando se carece de la flora intestinal. En otra serie de experimentos que demuestran mediante diferentes tratamientos como el cóctel de antibióticos, les decía yo, se ve otra vez la activación de las neuronas del sistema nervioso simpático. Y lo que es más interesante es que en esos animales tratados de esta manera, se aumenta mucho el tránsito intestinal, es decir, cuando se depleta de la flora bacteriana a los ratones, entonces aumenta mucho el tiempo que la comida pasa en tu intestino, lo cual tiene que ver ya también con una respuesta funcional del tracto digestivo. De nuevo, se demuestra eso con diferentes tratamientos de antibióticos y finalmente utilizan un inhibidor de la neurotransmisión catecolaminérgica para ver que este efecto de activación del sistema nervioso puede reprimirse. Es decir, esa activación del sistema nervioso simpático está mediado por la transmisión de las catecolaminas. Lo interesante del trabajo también radica en que ellos empiezan a investigar cuál puede ser el mensajero que utilizan las bacterias para modular esta respuesta. Y lo que encuentran es que
Normalmente hay una concentración de aminoácidos, de ácidos grasos de cadena corta en los animales que tienen una flora bacteriana normal. Cuando se elimina esa flora bacteriana con antibióticos, entonces disminuye la cantidad de ácidos grasos de cadena corta que se encuentran en el tracto digestivo. Y asimismo, quizá esto es lo que esté mediando la respuesta en las neuronas del de los ganglios simpáticos. Para demostrarlo, utilizan streptomicina, ven de nuevo la activación del sistema simpático, y cuando utilizan un precursor de ácidos grasos de cadena corta, se inhibe la respuesta de las neuronas del ganglio simpático. Es decir, quizá los ácidos grasos de cadena corta están mediando esta respuesta en la cual los ratones aumentan su actividad de los ganglios simpáticos en respuesta a la depresión de la flora bacteriana. Finalmente, en una serie de experimentos en los cuales combinan la inyección desde el encéfalo hacia el tracto digestivo, los investigadores demuestran que cuando inyectan una serie de moduladores o de activadores de la transmisión del ácido glutámico en el encéfalo, en particular en el núcleo del RAFE, encuentran que se aumenta la actividad gastrointestinal, como encuentran cuando depletan la flora bacteriana, y también la motilidad del colon. Y finalmente también aumenta la cantidad de células reactivas a C-FOS, que están demostrando así el aumento de su actividad. Es decir, que la ruta sigue el ganglio simpático, llega hasta el encéfalo, en el núcleo del RAFE, y el RAFE responde con la liberación de ácido glutámico, provocando esta respuesta del tracto digestivo. Es decir, es un circuito, ahora sí un circuito o un eje entérico, encefálico, de ida y vuelta. ¿Qué es lo que se resume en esta diapositiva? Entonces, una vez que el intestino, los axones de las neuronas de los ganglios simpáticos que están inervando al intestino, llevan el mensaje de que se acabó la flora bacteriana, entonces hay una transmisión hacia el encéfalo, en el núcleo del RAFE. Aquí las neuronas glutamatérgicas responden mediante la transmisión cinética mediada por glutamato, como les decía yo, y la respuesta es reducir la motilidad intestinal y aumentar con ello el tiempo de tránsito del bolo alimenticio en el tracto digestivo. Una vez más, entonces, se demuestra que la flora bacteriana está determinando la actividad del sistema nervioso, y que este es un circuito que se completa con la alteración de la actividad digestiva. Y finalmente, en otro estudio de bioinformática realizado o a partir de pacientes humanos, se demuestra que la alteración en la flora bacteriana tiene una repercusión precisamente en estados anímicos que llevan a la depresión. Entonces, este estudio hecho por varios grupos mexicanos determinan la composición de la flora intestinal en un municipio del estado de Guerrero. Allí lo que ellos hacen es tomar muestras de la flora bacteriana, tomar las secuencias del ADN, hacer lo que se conoce como metagenómica y determinar qué especies habitan en el tracto digestivo de estos pacientes. En la clase de datos que ellos obtienen es el siguiente. Aquí tenemos una lista de todas las especies bacterianas que ellos encuentran en la población, y quiero enfatizarles la existencia o la presencia de este género que es Coprochus, y para decirles que precisamente este género de bacterias se ha encontrado que disminuye en los pacientes que padecen de depresión. En este estudio, los científicos mexicanos lo que hacen es comparar la flora bacteriana de adultos normales y de adultos que están parasitados con Ascaris lumbricoides, un nematodo que parasita tanto el tracto digestivo como el sistema respiratorio. Y lo que ellos hacen es comparar cómo cambia la flora bacteriana en los pacientes normales y aquellos que tienen o que están infectados con Ascaris. Y lo que encuentran es un dato muy interesante. A partir de estos diagramas en los cuales cada una de los rectángulos representa una especie bacteriana y las diferentes líneas representan las relaciones que mantienen entre sí esas especies que se encuentran en el intestino, hacen el siguiente cuadro resumen.
ellos toman las especies que encuentran entre los adultos parasitados y los no parasitados, y también entre los niños parasitados y no parasitados. Y aplican una prueba que se llama la distancia estadística, en la cual, para hacerlo en términos concretos y rápidos, este número o este valor cercano a 1 indica una gran diferencia, y el número cercano a 0 indica que no hay diferencias. Entonces, cuando comparan adultos contra adultos sanos contra adultos parasitados, se encuentran que hay una diferencia en la flora bacteriana de un índice de casi 0.5. Lo mismo ocurre cuando comparan niños parasitados contra adultos sanos. Lo interesante es que los niños parasitados con respecto a los niños sanos casi no tienen diferencias en su flora bacteriana, mientras que los niños parasitados y los adultos no parasitados también tienen una diferencia grande. Es decir, la infección por Ascaris lumbricoides induce a que haya una diferencia en la composición de la flora bacteriana de los pacientes, de los habitantes de este municipio de Guerrero. Y luego hacen calculan lo que se conoce como el índice de emergencia, que significa qué tan bien se adaptan la flora bacteriana ante la infección con Ascaris. Y encuentran aquí, lo importante es este número ahora que se muestra en esta gráfica, es cuando este número está cercano a 1, entonces quiere decir que la flora bacteriana se está adaptando a la infección y está recomponiéndose. Y vean ustedes que los niños no parasitados tienen un índice de emergencia mucho más alto o más alto que los adultos, tanto parasitados como los adultos sanos, y también más alto en comparación con los niños parasitados. Es decir, los niños que no tienen Ascaris lumbricoides mantienen una flora bacteriana más homogénea entre los diferentes pacientes. Pero cuando hacen una relación ya de las especies que permanecen entre los pacientes parasitados y no parasitados, encuentran un dato interesante. Estos cuadros rosas son todas las especies del género Coprochus que pueden encontrar en pacientes no parasitados y pacientes parasitados adultos. Y ven ustedes que la cantidad de especies que pueden encontrar disminuye dramáticamente, así como las relaciones que pueden establecer entre sí estas diferentes especies. Mientras que en los niños no parasitados encontramos, además de que tienen una gran cantidad de especies del género Coprochus, también estas especies establecen una relación simbiótica con otras especies bacterianas, que es lo que se indica aquí en los diferentes cuadros de color, que indican los nombres de cada una de las familias de bacterias con las cuales interactúa Coprochus. Mientras que en los niños parasitados, lo primero que se pierde son esas otras especies bacterianas con la cual el género Coprochus cohabita normalmente en el tracto digestivo de los niños. Con otro género bacteriano que es Dialister, que también se ha reportado que se reduce en los pacientes con depresión, encontramos un fenómeno semejante. En los adultos parasitados, las especies de Dialister se reducen a este número y sus interacciones con otras familias bacterianas se pierden por completo. Y ocurre un caso semejante con los niños cuando comparamos aquellos que no tienen parásitos con los que están parasitados de Ascaris lumbricoides. En concreto, entonces, este estudio demuestra que en una población la infección con Ascaris lumbricoides reduce dramáticamente la cantidad de especies que están conformando a la flora bacteriana, reducen las interacciones que se establecen entre estas especies, y lo que es más interesante, precisamente se reducen las especies que también se ven reducidas en los pacientes que padecen de depresión. Es decir, que la infección con Ascaris lumbricoides, además de la patología consecuente o natural de la infección por el parásito, también puede llevar al organismo a un estado en el cual sea más susceptible de sufrir de depresión. Y con esto también se demuestra por otro diseño experimental que la flora bacteriana tiene una influencia importante en la fisiología del sistema nervioso, al grado de también inducir estados que tienen que ver, estados patológicos, como en este caso la depresión. Finalmente, quisiera yo concluir esta participación diciéndoles que estos 3 estudios demuestran
son una muestra muy reciente de un campo que tiene mucho tiempo ya en la biología, quizá una década o más, en la cual hay un estudio interesante, un interés muy candente en cómo la flora bacteriana determina la fisiología del sistema nervioso y también el comportamiento del hospedero, lo cual lleva, yo creo, a su grado máximo lo que conocemos como la endosimbiosis entre los organismos.